¿Qué tal? ¿Cómo están? En este martes 7 de junio, esta mañana, en la mañana de hoy, el Ordebais ha acogido una mesa redonda organizada por Hidracua y Aigües de Elche, en el que se ha tratado sobre todo el tema de climas para el cambio. Una mesa redonda en cuanto al sector también educativo, donde se han tratado pues temas acerca de cómo estamos cambiando para que el clima sobre todo pues no cambie. Vamos a celebrar un encuentro Climas por la Educación que celebra o que ha organizado Hidracua, que es el socio privado de Aguas de Elche. En la mesa pues habrán 4 ponentes, además también estará el alcalde de Elche, Carlos González, Federico Bullolo, y también hablaremos de la Escuela del Agua. Cuénteme un poquito. La Escuela del Agua es parte de Aguas de Barcelona, de Agbar. Agbar es el propietario de Hidracua, que es nuestro socio privado, nuestro socio tecnológico, y en la Escuela del Agua lo que pretende, el objetivo de la Escuela del Agua es transmitir conocimiento a todas las edades, y también organiza cursos, organiza másters relacionados siempre con el ciclo integral del agua. Bueno, estamos en un tiempo que se habla mucho, parece que la gente está más concienciada que el cambio climático es real, porque hubo un tiempo que estaba incluso en duda, ¿no? Esto es marketing, esto del cambio climático, lo estamos viendo, está cambiando nuestro mundo, debemos de cuidarlo en cada actividad diaria de nuestra vida cotidiana. Bueno, lo estamos sufriendo, quiero decir, las lluvias tan intensas que de repente se producen y que se producen de forma temporal, o estos cambios de temperatura que son fuera de la época del verano, porque hoy estamos todavía a 7 de junio y llevamos desde el mes de mayo con unas temperaturas muy elevadas, y no solamente pasan cosas aquí, oímos todos los días noticias a lo largo del mundo, el tiempo está cambiando. Nosotros los humanos somos los artífices de ese problema, y solo nosotros podemos poner soluciones, cambiando nuestros modos de vida, nuestros modos de actuar. Hemos ido poco a poco, sí que es verdad, de un tiempo para acá en el que hemos sido más conscientes, de los que se ha ido implantando también actividades educativas, más conscientes en nuestros hábitos diarios, por ejemplo, a la hora de abrir el grifo para fregar los platos, para ducharnos, pero ahora en estos tiempos que ya tenemos eso asumido, hay que ir un paso más, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, prácticamente es raro el día que no recibimos o bien una visita de escolares en una depuradora o en el laboratorio de aguas, o visitan nuestro telemando, o somos nosotros los que nos acercamos a los colegios y damos charlas de lo que es el ciclo integral del agua, de cómo cuidarlo, o nos visitan en el Clos de Galvain, ¿vale? Del cual es un paraje natural que alimentamos con agua regenerada de la depuradora Arenales, que está fantásticamente bien cuidada y vista allí lo que es la flora, la fauna mediterránea, y bueno, pues estamos tremendamente orgullosos de la labor que hacemos, y posiblemente todo sea poco. ¿Qué es lo que suele preguntar estos escolares cuando visitan las depuradoras? Yo creo que se quedan sorprendidos de que detrás de la acción de abrir el grifo o tirar de la cadena hay un mundo que ellos desconocen, y se quedan tremendamente sorprendidos. Bueno, también la tecnología, los avances, ¿no? La técnica tiene que ir de la mano con todo esto también. Por ejemplo, estamos hablando a la hora de tirar, por ejemplo, de la cadena, ya no es la cadena en sí, de apretar, ¿no? De presionar en el váter, pues ya es obligatorio incluso el que estén, ¿no? las dos medidas para las 2 presiones de agua, la cantidad de agua que se tira. Pues ahí me pillas. Creo que obligatorio como tal no es. Porque no lo tenemos, es cierto. Creo que no es obligatorio, pero lo que sí tenemos que hacer es tener un uso racional de tirar de la cadena. El retrete no es una papelera y tenemos un montón de malas costumbres, tiramos por el retrete cosas que es basura. Por ejemplo, los pelos también, ¿no? Claro, ocasionan muchos problemas. Sí, el pelo y todo lo que sean fibras, las famosas toallitas, sí. Las toallitas húmedas no pueden ir al retrete, tienen que ir a una papelera, y lo que demuestra que eso genera un problema son los continuos
incidentes que tenemos en las estaciones de bombeo o atascos que tenemos en las redes de alcantarillado, o todo lo que se recoge, las toneladas y toneladas que todos los años recogemos en las depuradoras y que tenemos que gestionarlas a un punto limpio, a un punto específico para su correcto reciclaje, pero nos generan mucho más gasto, por ejemplo, de energía. Entonces todas esas cosas hay que evitarlas. Y ahora parece que estamos más concienciados de ese gasto desmesurado de la energía porque la estamos pagando. Claro, es que cualquier cosa que hacemos con el agua, para que el agua llegue a nuestras casas, previamente al agua la hemos tenido que impulsar a base de energía, la hemos tenido que potabilizar a base de energía, y cuando la llevamos hacia las depuradoras pasa por bombeos que necesitan energía, y la propia depuradora es posiblemente de las infraestructuras del ciclo integral del agua que más energía consume. Cuanto más limpia llegue el agua a la depuradora, cuanto menos la contaminemos, menos energía tendremos que utilizar. Javier Prieto, director gerente de Aigües de Elche, muchas gracias por estar con nosotros en Elche 7 Televisión. Muchas gracias, encantado. Continuamos esta ronda de entrevistas con una ponente más de esta mesa redonda de esta mañana de Aigües de Elche. Con Mónica Pérez está a mi derecha, Mónica Pérez Clausen, ella es directora académica de la Escuela del Agua. Muy buenas tardes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuénteme un poquito, ¿esto qué es la Escuela del Agua? Para que lo podamos conocer realmente el público. La Escuela del Agua es una institución especializada en formación en la gestión del ciclo integral del agua y del medio ambiente. La misión principal de la escuela es capacitar a todos los profesionales del sector, ya sean empresas públicas, mixtas, privadas, en la mejora, excelencia y competencial para avanzar el sector del agua. ¿Cómo se hace entonces esto? Bueno, pues tenemos diferentes líneas de actividad. En la Escuela del Agua trabajamos, por un lado, la línea de actividad de la educación y la concienciación ambiental, pero también la línea más de formación profesionalizadora. Y en el ámbito de la educación ambiental, pues trabajamos programas de sensibilización y concienciación para escolares, ya sean de primaria, secundaria, institutos. Sí. Y en el ámbito de la línea profesionalizadora impulsamos la FP, la formación profesional dual, y también desarrollamos e impartimos tanto posgrados como másters en gestión integral del ciclo del agua. Estaba comentando antes que la central, ¿no?, de la Escuela del Agua se encuentra en Barcelona, pero también se encuentra sedes en otros lugares. Efectivamente, la visión de la Escuela del Agua es un trabajo en red. Y por eso tenemos equipos y programas que realizamos en colaboración con prestigiosas universidades, ya sean locales o centros de educación local. Por ejemplo, tenemos con la Universidad Politécnica de Cataluña el máster en Tecnología y Gestión del Agua, pero también tenemos este máster en Tecnología y Gestión del Agua, por ejemplo, con la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Nuestra visión es hacer una colaboración con las universidades de referencia en cada uno de los territorios donde estamos presentes. Al final también sirve para compartir conocimientos, ¿no? Efectivamente. Bueno, por la parte de concienciación, de educación, de esas visitas a los escolares, ¿no? Muy importante, ¿no?, en estas primeras edades tempranas, de que se trabaje con ellos en esta concienciación de este cuidado del agua, que al fin y al cabo es el agua que luego abren en su casa en el grifo, que tengan muy en cuenta lo que están haciendo, ¿no? Efectivamente, y hoy hablaremos un poco de esto, ¿no?, de hacia dónde va la educación ambiental y hacia dónde va la concienciación, ¿no?, la importancia de educar a todos los niveles, desde los más pequeñitos hasta los más adultos, porque de alguna manera todos tenemos margen para actuar frente a la crisis climática, ¿no?, la emergencia climática a la que nos enfrentamos hoy. Entonces, ¿qué le parece iniciativas como las de hoy, que se implantan aquí en Elche para, pues, ir dando pasitos, ¿no? Es una iniciativa muy positiva, yo la valoro realmente positivamente, y hacen falta muchas iniciativas de este estilo, ¿no? Más allá de concienciar, sino ir un paso más allá y poner en marcha, ¿no? Un poco la educación para la acción, digásemos. Yeah. Mónica Pérez Clausen, gracias por estar con nosotros en Elche 7 Televisión. Que vaya muy bien. Un saludo. Y otro de los componentes de esta mesa redonda de esta mañana es el alcalde de Elche, Carlos González. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, una mesa importante para tratar, en este caso en Elche, en la localidad, para concienciar también a través de la educación. Educación no solo para cuando lo oímos para los niños y niñas, al final educación a todos los niveles, a todos los sectores y a todos los rangos
rangos de edad, ¿no? Bueno, efectivamente, educación, concienciación, en definitiva, hacer llegar a toda la población, al conjunto de los ilicitanos y ilicitanas, la importancia que tiene nuestra implicación en la lucha contra el cambio climático. Nos concierne a todos, concierne a esta generación y concierne a las generaciones venideras, y tenemos que hacer un esfuerzo para hacer llegar a todos los ciudadanos la importancia que tiene nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestra implicación en algo que es tan importante como cambiar nuestros hábitos y que esos hábitos estén dirigidos a intentar frenar el cambio climático, que es una realidad y que es una realidad que está alterando las condiciones del planeta y por lo tanto nuestras condiciones de vida. Además, el Ayuntamiento de Elche también está pues con diferentes iniciativas, también con esa agenda, con esos objetivos de la Agenda 2030, pues cambiando también ese modelo también de ciudad. Bueno, efectivamente, muchas decisiones o la mayoría de las decisiones que adoptamos en el día a día para mejorar la ciudad, para transformarla y modernizarla, tienen un componente, y ese componente es contribuir a frenar el cambio climático. Me viene a la mente, por ejemplo, la reciente decisión de la modernización del servicio de limpieza. Hemos licitado una nueva contrata. Detrás de esa contrata hay un factor clave, que es que la gran flota de vehículos que están vinculados a la limpieza de la ciudad deben ser aproximadamente unos 160 vehículos, todos ellos son de bajas emisiones o de emisiones cero. O por ejemplo el futuro polideportivo que vamos a construir en el entorno del cementerio viejo, el gran pabellón polideportivo de la ciudad, tiene que ser neutro desde el punto de vista climático, tiene que producir cero emisiones, y así un largo etcétera de decisiones que en el día a día a lo mejor están vinculadas al deporte, a la limpieza, a la seguridad, y detrás de ellos siempre está el componente de lucha contra el cambio climático, de frenar las emisiones, de reducir las emisiones. Y probablemente otro de los ejemplos más visibles sea la movilidad. El 90% de las emisiones que se producen en las ciudades están vinculadas a la movilidad, al transporte de los ciudadanos. Impulsar, por ejemplo, la adquisición de 17 autobuses híbridos, como vamos a hacer en este año 2022, el programa vinculado a los Next Generation, a los fondos europeos, que también representa la adquisición de autobuses eléctricos, la peatonalización de la corredora y de la plaza de Baix, el carril bici para favorecer que los ciudadanos que quieran desplazarse en bicicleta puedan hacerlo. Todo ello al final tiene un objetivo, que es hacer una ciudad mejor, con un aire más puro y más limpio, pero sobre todo emitir menos emisiones. Creo que todos estamos inmersos, la sociedad debe asumir que tenemos que favorecer la descarbonización de nuestra actividad, de la economía, de la movilidad, de toda la actividad que se produce en las ciudades. Ese debe ser el objetivo y debemos conseguirlo a través de distintas estrategias. Seguramente que en los últimos tiempos la ciudadanía estemos más conscientes de ese consumo excesivo de la energía. ¿Por qué? Porque lo estamos pagando, ¿no? En esas facturas que nos estamos tanto quejando, que se elevan los altos precios de la energía, somos más conscientes, ¿no? Y parece que poco a poco vamos apreciando más también, pues igual que de cuando encendemos, ¿no? Por ejemplo, o enchufamos algo en casa, también de lo que estamos consumiendo cuando abrimos el grifo. Bueno, efectivamente, tenemos que reducir el consumo de energía, tenemos que reducir el consumo de agua potable, tenemos que reducir el consumo de energía eléctrica, no solo por los precios, que los precios es algo que efectivamente afecta a las economías domésticas y a las economías de las empresas, sino también porque detrás de la energía hay emisiones y hay que ir sustituyendo la generación de energía basada en combustibles fósiles por energías fotovoltaicas, por energías limpias, energías verdes, como por ejemplo la fotovoltaica o la eólica. En nuestro entorno, España, la Comunidad Valenciana y Elche, es un entorno propicio para favorecer fundamentalmente el uso de la energía fotovoltaica, la que procede del sol, y creo que en ese sentido se están produciendo avances muy sustanciales en los últimos tiempos. Y por otra parte, tenemos que ser conscientes también del valor que tiene el agua como un recurso absolutamente fundamental, y tenemos que racionalizar el uso del agua, que es un bien escaso, es un bien muy valioso, y creo que nuestro
nuestra ciudad es una ciudad modelo o modélica en el uso del agua, en el uso eficiente del agua. Alcalde. Y estamos con otro de los integrantes de esta mesa tan importante que se va a abordar, pues esta educación que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Desde todos los puntos, educación por el clima y por el agua, y estamos con Federico Buyolo, director de innovación de Ortega Marañón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una mesa importantísima, para empezar, para coger sobre todo concienciación, educación para después llevar a cabo, para después tomar acción, ¿no? Sí, sin duda alguna, la educación en definitiva lo que tiene que ser, y sobre todo, es acción. Fijaros, en el año 2019, cuando se aprueba la emergencia climática, y en el año 2020, que lo aprueba el Gobierno de España, lo que hacemos fundamentalmente es decir, oye, hay una crisis climática, la educación es parte fundamental y la acción que hagamos cada uno de nosotros es vital. Ahí es donde creo que está la fuerza, sin duda alguna, de ese trabajo que tenemos que hacer de sensibilización, de trabajo y de acción para luchar contra el cambio climático. De visibilización, de que realmente sea consciente la población de lo que significa, ¿no? Entonces. Sí, sin duda alguna. Mira, yo creo que es muy evidente lo que estamos viendo, los datos científicos nos dicen que este cambio climático es real y sobre todo lo más importante nos dicen qué cosas tenemos que hacer. Hoy sabemos lo que tenemos que hacer, está en nuestras manos el cambiar esas maneras de hacer, esa gestión sostenible de los recursos y además trabajar a través de la educación. Se ha incluido en la última ley, en los nuevos currículum que tan en debate están, esa lucha por el cambio climático, por la sostenibilidad. Es clave para nuestra subsistencia, sin duda alguna, que cambiemos la manera de hacer las cosas. No sé si nos podría dar alguno de los consejos en nuestra vida diaria, del día a día, en nuestro entorno, en nuestras casas. Sí, hombre, yo creo que es, fíjate, algo tan lógico como el sentido común. Ya. Es decir, tenemos que saber que efectivamente que los recursos son limitados, que estamos aquí de paso y que aquello que nosotros hagamos lo que va a hacer sin duda alguna es en esa visión que siempre se ha tenido de la sostenibilidad, que es asegurar el futuro, vivir en el presente sin poner en riesgo la subsistencia futura. Ahí es donde está nuestra mano, el pensar en lo que estamos haciendo y saber que detrás de nosotros hay más gente que tiene que vivir en este planeta. Que dejemos un poquito de lado a veces el egoísmo, porque pensamos, mira, mientras yo esté, ¿no? Parece que hay veces pensamos desde ese punto de vista. Mientras esté vamos a ver cómo vamos para adelante y ya los que vengan detrás que se encarguen. Lo estamos viendo, está teniendo ya efectos en el día a día, en la actualidad, lo estamos viendo con esos cambios de temperaturas, esas tormentas, así que hay que reaccionar ya, ¿no? Sí, sin duda, fíjate, los cambios que estamos viviendo en el mundo son muy rápidos. Ya no tenemos tiempo de decir que estamos en un momento que está muy cerca ese punto de no retorno. Hemos vivido puntos de no retorno en otras cosas que ya no van a volver a pasar. Por lo tanto, en ese mundo distópico que siempre se nos dice de que, bueno, de que el caos va a llegar, no es verdad. Está en nuestra mano que eso no llegue y sobre todo de trabajar para vivir este presente, porque ya estamos sufriendo un presente, y sobre todo asegurar que en el futuro pueda seguir viviendo la gente y sobre todo en unas condiciones óptimas, que esto yo creo que es lo más importante. Federico Buyolo, gracias por estar con nosotros en Elche 7 Televisión. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿creéis que la sociedad está concienciada con las graves consecuencias del cambio climático y lo que se está generando y el impacto en el territorio? Bueno, pues si queréis empiezo yo por proximidad, no por otra cosa. Yo creo que sí. Además, fíjate, si hace unos años, o vayamos más atrás, es decir, efectivamente hasta ahora hemos sido parte del problema. Y ahora lo que tenemos que pasar es a convertirnos en el todo de la solución. Es decir, los cambios, y tú lo has dicho al inicio, que estamos viviendo y que ayer se reflejó en el Día Mundial de la Tierra, lo que se habla precisamente es que los cambios que se están produciendo en el medio ambiente son fundamentalmente debidos a la mano de las personas. Por lo tanto, está ahora en nuestras manos el revertir esa situación. Es cierto que estamos llegando a ciertos momentos de puntos de no retorno, por lo tanto es más necesario que ahora nos pongamos manos a la obra en hacer esto y convertirnos fundamentalmente en el todo de la solución. Cuando en el 2019 la Unión Europea declara la emergencia climática, verdad que estaba dentro de la COP25, exacto, y era como un momento muy idílico para hacer esto. Pero sin embargo, en enero del 20, antes de la pandemia, el Gobierno de España adoptó también esa declaración de emergencia climática con un plan de acción claramente, donde se desligaba, por un lado, lo que son las políticas, pero además también la actuación que hacemos las personas.
Sin duda alguna, las personas desde el ámbito, desde las administraciones públicas, desde las empresas, así como uso particular y uso personal, tenemos algo que decir. Y hoy estamos viendo que es más necesario que esas cosas solo cambian cuando nosotros actuamos. Entonces yo creo que sí, estamos en ese momento, pero tenemos que acelerar el cambio. Naciones Unidas lo puso como lema en la década del decenio del cambio, como el tiempo es tiempo de actuar. No es tiempo solamente de pensar, sino de llevar a cabo aquellas actuaciones desde el ámbito general hasta el particular que nos lleven a revertir esta situación. Entonces yo creo que sí, pero tenemos que acelerar el paso. Carlos. Bueno, yo creo que por una parte estamos avanzando mucho en concienciación, pero queda mucho camino por recorrer, queda un largo camino por recorrer. Y creo que también en esta materia, en la concienciación, se producen altibajos, porque es cierto que irrumpen actores que de alguna forma distorsionan los avances o frenan los avances. Yo creo que el negacionismo que ha surgido en los últimos tiempos se convierte en un factor que limita el avance de la concienciación en la lucha contra el cambio climático. Aún así, es cierto que hay una parte de la sociedad, y que creo que eso tiene que ver fundamentalmente también con la edad. Hay una parte de la sociedad que cada vez está más concienciada, que no solo está concienciada, sino que se convierten en auténticos activistas, pero no es menos cierto que ha surgido un escepticismo vinculado al negacionismo que se ha convertido en un problema. Yo creo que todos estamos concernidos, como estaba diciendo muy acertadamente Federico Buyolo, todos estamos concernidos por el cambio climático, que tanto desde el mundo de las empresas como la administración pública tenemos que hacer un gran esfuerzo, por una parte por favorecer esa concienciación, pero por otra parte por dar pasos efectivos en la lucha contra el cambio climático, y ahí, y ya desde el punto de vista de la administración pública, tenemos que ser contundentes en ambos terrenos. En la concienciación, todos los días tenemos que lanzar mensajes positivos que hagan entender, que generalicen la opinión entre los ciudadanos de que el cambio climático es una realidad y que todos tenemos algo que hacer para frenar el cambio climático. Y por otra parte, no solo tenemos que lanzar mensajes de forma diaria, sino que tenemos que cambiar nuestras estrategias, tenemos que orientar todas nuestras decisiones a frenar el cambio climático. Desde cuando compramos un autobús hasta cuando compramos un coche de la policía, estoy poniendo ejemplos sencillos, pero al final se traduce en eso, hasta la forma en la que regamos nuestros jardines, por poner un ejemplo del entorno en el que nos encontramos. Todas nuestras decisiones tienen que tener un componente que implique reducir las emisiones, descarbonizar nuestra economía y, por lo tanto, contribuir a frenar lo que es una realidad en este momento, y es que el calentamiento global avanza y avanzará más si no ponemos medidas para frenarlo. Seguimos. Efectivamente. Yo creo que el nivel de concienciación de la sociedad a día de hoy es alto, a diferencia de hace poquitos años, hace tan solo 10 años, quizá había un volumen de personas más negacionistas que lo que hay hoy en día. Hoy en día, cualquier niño sabe lo que es el cambio climático y se lo cuentan en las escuelas. Cualquier adulto ha oído hablar en la prensa, en los medios de comunicación, de lo que es el cambio climático, y también lo están viviendo y son conscientes de las consecuencias. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a concienciación sí. Otro aspecto es el nivel de conocimiento sobre el cambio climático. El cambio climático es una ciencia compleja, donde multitud de factores intervienen y se relacionan entre ellos, y las causas y efectos no son nítidas, ¿no? La verdad es que una acción puede tener consecuencias en otro sector. Perdón. Y ahí probablemente el nivel de conocimiento, de detalle de la ciencia del cambio climático podría mejorar. Y esto lo vemos en la Escuela del Agua. La Escuela del Agua es la institución del Grupo OCBAR que se dedica a la formación y a la educación ambiental en temas de cambio climático, ciclo integral del agua y el medio ambiente. Y para poner un ejemplo, lo que es todo el año 2021 estuvimos desarrollando unos talleres específicos sobre el cambio climático, lo que hemos llamado los talleres Fresco. Son unos talleres inspirados en un collage, el Fresc du Climat, que consiste en un juego de cartas para adultos en los que invitamos a los adultos de manera colectiva, en grupos de 10 y de manera creativa, a debatir
y hablar sobre las causas y las consecuencias del cambio climático. Y ahí constatamos que si bien todos estamos concienciados, el detalle, el conocimiento de estas causas y efectos no era el deseable, ¿no? Y es ahí donde hay margen, digamos, de mejora. Muy bien, pues seguimos. Javier. Buenos días. Pues sí, yo creo que negacionistas hay de todo, pero no cabe duda que también soy de la opinión que la mayor parte de las personas de nuestro planeta están concienciadas de que el cambio climático es una realidad y que tenemos que actuar ya. Llevamos muchos años actuando unos y otros, cada uno en su campo, pero es necesario hacer más para evitar, para reducir esta progresión que lleva el clima, ¿no? Y por lo tanto, acciones como esta de poner en conocimiento, transmitir a la ciudadanía esa necesidad es fundamental. Creo que como yo me uno a lo que los demás ponentes que me acompañan esta mañana ya han dicho, creo que insistir más en el asunto es alargarlo en exceso. Seguimos con las preguntas también para todos y después de vuestras exposiciones, ¿creéis que hay como dos niveles de concienciación? Es decir, tenemos la administración, tenemos las empresas, yo creo que las grandes también ya más concienciadas y están tomando medidas y están aplicando en sus prácticas con sus trabajadores y el sector educativo. Y después tendríamos otro nivel, que diríamos un poco población general, donde hay que actuar más, hay que incidir más. No sabría decirte, yo creo que lo has descrito muy bien, es decir, las empresas, las administraciones públicas, Carlos lo decía, es decir, hoy una administración pública ya no se plantea comprar un autobús que contamine el doble o que no sea un autobús híbrido o de hidrógeno, etcétera, etcétera. Las empresas, las grandes empresas, he tenido la oportunidad de trabajar con muchas de ellas y colaborar con muchas de ellas, no solamente por la parte de RSC, no solamente por la Agenda 2030, no parte por la sostenibilidad, no solamente por el ESG, el Environment, Social and Governance, sino que también como propio modelo de negocio ya han adaptado la necesidad de que tienen que cambiar. El sistema educativo, y he tenido la posibilidad de participar en la ley orgánica de mejora de la ley orgánica de la educación, la ley que tenemos actualmente, introdujimos la Agenda 2030 y la sostenibilidad dentro de los currículos educativos, que es el primer país que lo toma y lo pone como marca el ámbito de la Agenda 2030. Es verdad que los países nórdicos ya lo tienen los temas de sostenibilidad e introducción hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía vamos, mejor dicho, no podemos separarnos de esa ciudadanía, vamos quizá a dos niveles. Es decir, hay cosas que tenemos interiorizado, es decir, lo decíamos antes, hace 10 años o hace 15 años, lo del tema del reciclaje era una cosa así como, hoy no se te ocurre tirar una botella a plástico, vidrio, orgánico, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, quiero decirte, sí que ya tenemos esa concienciación. Sin embargo, todavía hay cosas, yo creo que también igual ha sido error nuestro de que hablábamos del cambio climático con la deglaciación del Ártico, con grandes cosas que nos quedaban muy lejos. Hoy ya vamos viendo, y lo se ha dicho antes, que esto es ya de nuestro día a día. Y por lo tanto ya decimos, oye, no, hay que actuar. Es verdad que es una ciencia compleja, es verdad que hay un negacionismo mayor o que hay alguien que quiere decir este negacionismo, pero yo creo que la sociedad hoy es cada vez más madura para tomar sus propias decisiones y decir, oye, esto es lo que quiero cambiar. Y lo estamos viendo en las empresas que están diciendo, oiga, tengo que apostar ahora por esto, porque si no, no vendo. Y hay cosas que ya no se venden. Recuerdo una empresa química que me decía, oye, mira, hemos retirado todos los productos que no tienen componente verde porque no se están vendiendo. Porque la gente está diciendo, oye, ya no. Ahí yo creo que es donde nuestra parte de concienciación más activista es la que cambia. Y luego, sobre todo, en la manera en la que estamos trabajando, viviendo, consumiendo, es importante. Yo creo que ahí es donde está la grandeza. Entonces, si somos capaces de impulsar todos esos movimientos al mismo tiempo, y por supuesto, desde lo local a lo global y desde lo global a lo local, hoy ya no hay, creo que, fronteras entre los ámbitos, somos capaces de revertir esa situación que estamos viviendo. Más opinión, Carlos. Dos niveles, yo diría dos velocidades, si me permite. Yo creo que, en efecto, hay dos velocidades. Hay una parte de la sociedad, primero, que lo tiene totalmente claro y que apuesta por ello de una forma decidida, pero también hay un factor, hay un componente que es un componente económico
que es lo que tiene que ver con el consumo responsable, con el consumo sostenible, que implica mayores costes y que tiene que ver con las capacidades económicas. Y hay una parte de la sociedad que puede asumir los costes derivados de esa mayor implicación en la lucha contra el cambio climático, y probablemente hay una parte de la sociedad que no. Pondré un ejemplo, es decir, comprar un electrodoméstico eficiente más eficiente desde el punto de vista energético es más caro que comprar uno menos eficiente. Comprar un vehículo que contamina menos es más caro que comprar otro que contamine más. Por lo tanto, creo que hay dos velocidades vinculadas por una parte a la concienciación, vinculadas por otra parte a la capacidad económica. Y por lo tanto, yo creo que hay que tomar decisiones, o tenemos que impulsar decisiones que contribuyan a favorecer no solo la concienciación, sino favorecer el acceso de las personas con menos capacidad económica, de las empresas también con menos capacidad económica, a esos bienes que son más sostenibles o que generan menos emisiones, y que por lo tanto su adquisición contribuye al objetivo común de frenar las emisiones, lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, creo que sí que hay dos velocidades condicionadas fundamentalmente por esos dos grandes factores, capacidad económica y concienciación. Yo creo que todos jugamos un papel fundamental en lo que es la lucha contra la emergencia climática, ya sean empresas, administraciones públicas o ciudadanía. Otra cosa es el nivel de tracción que cada agente pueda realizar en ese entorno, ¿no? Pero lo que está claro es que todos jugamos un papel y debemos jugar ese papel. El reto de la emergencia climática es tan mayúsculo a día de hoy que no podemos prescindir de ningún agente. Todos, por lo tanto, hemos de colaborar en eso. Ya creo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que habla justamente de las alianzas, ¿no? No podemos ir solos y pensar que solos podremos combatir la emergencia climática, sino que hemos de hacerlo en colaboración. Y la Escuela del Agua justamente es un buen ejemplo de alianzas. Desde su inicio, este año cumplimos 10 años, ya estamos colaborando constantemente con diferentes universidades e instituciones educativas para impulsar programas de formación y educación ambiental. Otra cosa sería el debate de si algunas grandes organizaciones o algunas grandes empresas son más tractoras frente a la lucha y al plan de acción frente al cambio climático. Muy bien. Javier, no sé si en iWest Delch, Grupo Hidracua, también veis esas dos velocidades. ¿Hay más usuarios más concienciados a la hora de hacer un uso responsable del agua? Pues yo creo que, por ejemplo, los ciudadanos están cada vez más concienciados en un uso más ecológico del agua y en una menor contaminación del agua que utilizan. Y eso lo vemos en la demanda de agua del ciudadano, que se mantiene ahora mismo en niveles de 2019, y por ejemplo en las toneladas de basuras que nosotros recogemos en las depuradoras, ¿no? Basuras que insistimos que no tienen que ir al retrete como papelera, bueno, pues se han reducido considerablemente, pero hay que avanzar mucho más. Pero yo creo que sí, que en general la ciudadanía de Elche está concienciada para actuar de esa manera, porque además es que lo ve a diario. Cuando tú sales a la calle, verá vehículos nuestros que son eléctricos, pero también verá autobuses urbanos que son o híbridos o eléctricos, o verá vehículos de los servicios de limpieza que son eléctricos o que utilizan gas natural para funcionar. O sea, la apuesta de las empresas, la apuesta de la administración local por el medio ambiente es total. Por lo tanto, el ciudadano se ve abocado, es lo que está viendo y ve que eso es posible hacerlo, ¿no? Por lo tanto, lo hace él también. Es fundamental crear ejemplo o tener ejemplo alrededor para uno comportarse y no contribuir a todo lo contrario, ¿no? A estropear más el medio ambiente. Antes lo ha mencionado Carlos, pero bueno, yo hago la pregunta extensible a todos. Tú has hablado del negacionismo. ¿Tú crees que tiene algo que ver las teorías estas que defienden que no hay efectos del cambio climático con el tema de la pandemia? ¿Ha habido ahí alguna conexión, que el negacionismo se haya extendido, ampliado? Bueno, yo creo que el negacionismo tiene una base común.
y como base común luego tiene ramificaciones. Probablemente quien era negacionista con la pandemia y con el virus también comparta visiones negacionistas con el medio ambiente, y al final, insisto, hay un tronco común que probablemente tiene referentes mundiales como Donald Trump, y esto no es darle una patada al balón y enviarlo lejos. Es decir, creo que el negacionismo parte de posiciones políticas que han tenido momentos estelares en la dinámica geopolítica, y como por ejemplo con Donald Trump. Pero en cualquier caso creo que sí que puede haber vinculaciones. Creo que tenemos que, voy a lo positivo, creo que tenemos que combatir el negacionismo con el día a día. Creo que hay multitud de circunstancias y ejemplos cotidianos que pueden contribuir a desmontar las teorías negacionistas y a evidenciar que el cambio climático es una realidad que nos afecta en el día a día y que exige nuestra implicación. Y prefiero pensar que la batalla va por esos derroteros, el ser capaces de cada día persuadir, convencer, hacer ver a la mayoría que el cambio climático es una realidad que exige de la implicación de cada uno de nosotros, y que todos podemos contribuir y aportar mucho desde lo cotidiano y desde lo individual a frenar un fenómeno que tiene consecuencias graves ya hoy. Voy a disentir con Carlos, no sé muy bien cómo, pero voy a disentir con Carlos. Está bien eso. Es que si no, al final esto va a ser un poco... No, a ver, voy a disentir sin mucho convencimiento, ¿vale? Porque yo no tengo la fórmula, pero sí que... Yo tengo muchas dudas si al final lo que tenemos que hacer es estar combatiendo, como dice Carlos, que lo comparto, pero por eso digo que tengo muchas dudas, combatiendo a los negacionistas. Es que yo creo que ya estamos perdiendo demasiado tiempo. No lo sé, sí, de verdad que no lo sé. Yo, es verdad que en una conferencia en Valencia... Más pragmático, entonces. Sí, yo creo que ya es que hay cosas que ya no se discuten. Es decir, el sol sale por el este y se pone por el oeste, punto, ya en eso. Mira, hay un libro de Steven Pinker que se llama En defensa de la ilustración. Steven Pinker es un gran investigador que tiene todas las universidades trabajando para él en el ámbito de investigación, y hace un estudio sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, de los 64.000 estudios científicos que se hacen en las universidades norteamericanas, analizados por pares, que son como los hacen los estudios científicos, de los 64.400 y pico, solamente habían 4 que negaban el cambio climático. Entonces, con lo cual yo digo, mira, oiga, perdón, es que ya no, esto no es discutible. Segundo, claro, es decir, si llegamos a ese momento de que efectivamente el que es negacionista del cambio climático es de la pandemia, es de las vacunas, y al final ve fantasmas en todos los sitios. Pero es que son realidades que los ciudadanos de pie, los de calle, los que vivimos normal, los que nos gusta informarnos, o los que no tenemos opinión pero nos gusta que otros nos den su opinión, al final entendemos, decimos, oye, efectivamente es que esto es así. Entonces, por lo tanto, es verdad que ese modo conspiratorio es muy épico, muy cinematográfico, queda muy bien, y el ser el buenista, el que está trabajando por las cosas que salen todos los días, por la gente que trabaja, etcétera, etcétera, bueno, este es un buenista, ¿no? Como me dejaron una vez en las Cortes Valencianas, ¿no? Eso está muy bien. Pero bueno, aquí lo importante es lo otro, ¿no? Mira, no, lo importante no es lo otro. Lo importante es seguir trabajando y apoyar a todas aquellas iniciativas que lo que están haciendo fundamentalmente es ir en esa dirección, ¿no? Adela Cortina me lo dice muchas veces, porque siempre yo hablo de las utopías y las distopías, y ella me dice, nunca digas utopías, que las utopías son no lugares. Hay que hablar de ideas regulatorias que decía Kant, ¿no? Entonces, la Agenda 2030, el trabajar por la sostenibilidad, no dejan de ser esto, son ideas regulatorias que nos ayudan a esa visión cosmopolita que tenemos los ciudadanos o que tenemos que tener los ciudadanos. Y ahí es donde creo que debemos apoyarnos a aquella gente en la que entendemos que la manera de construir una sociedad es haciendo y sumando a aquellos que suman. Por eso digo, disintiendo con Carlos, no con mucho convencimiento, pero sí que creo que hay que combatir menos, perder menos tiempo en combatir que en construir, que es más fácil destruir que construir. Así que antes de destruir algo, construyamos algo. Javier, ¿quiere? Yo no me importaría poner un ejemplo de negacionismo local, que puede ser de Elche, puede ser de Albacete. ¿Me explico? Es decir, el que niega que el agua del grifo es mala, ¿vale? Eso lo tenemos todos los días, lo sufrimos nosotros. Y bueno, pues llega un momento que nosotros habremos insistido todos los días 1000 veces que el agua del grifo está mucho más controlada que el agua que podamos comprar en cualquier otro sitio, ¿de acuerdo?
Y llega un momento que te cansas. Dices, pues mira, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, tienes en las páginas web tienes nuestras analíticas de agua, lo tienes todo. Si tú quieres seguir comprando agua embotellada, cargando con ella, vas al supermercado, tú compras lo mismo que los demás, pero además hay otros que se llevan agua embotellada, que además hacen un mal uso del plástico. Ya no puedes decir más. Ellos para mí son negacionistas del agua. ¿Puedes hacer algo más? Si yo ya lo he hecho, yo creo que lo hemos hecho todo. A lo mejor nos falta algo por hacer, pero contra el que niega, ante las evidencias, pues lo siento. Quiero decir, ya está todo dicho. Muy bien. Hablemos de educación y ahora le vamos a dar la palabra a Mónica. ¿Qué importancia tiene hoy en día la educación para que las nuevas generaciones, los niños que están en el cole, salgan ya concienciados, que ya habéis mencionado que la mayoría ya es consciente, ¿no? Pero ¿qué puede aportar ellos sobre generaciones que están por encima, ¿no? Padres que todavía tengan dudas, abuelos que se preguntan cosas y cosas de estas. Yo creo que es importante informar y comunicar sobre la ciencia del cambio climático en este caso, ¿no? Para darles argumentos para que puedan convencer a los adultos, a los abuelos que tú comentabas ahora. Yo creo que el sector educativo está haciendo los deberes desde mi punto de vista. Si hacemos una visión más global, yo diría que la educación primaria y secundaria ya está introduciendo explicaciones sobre el cambio climático, la emergencia climática, y por tanto están realizando la tarea que les toca. A nivel universitario hay estudios que también indican que se está informando, se está avanzando y se están haciendo los deberes en este otro ámbito. Quizá el reto estaría más enfocado actualmente en la formación profesionalizadora, la formación profesional. Ahí quizás sí que podemos, como sector educativo, impulsar más la formación enfocada a la sostenibilidad y el cambio climático. Federico, tú que has estado por el Ministerio en una etapa anterior. Sí, coincido con Mónica. Fíjate, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Es decir, una, la formación profesional. De hecho, sé que se está trabajando mucho en el ámbito de la formación profesional y con la nueva ley, y el mundo universitario. Es decir, parece que nos educamos en la primaria, tenemos que salir más o menos ciudadanos, en la secundaria ya nos empezamos a pervertir un poco en el ámbito ciudadano porque ya tenemos que tener otras cuestiones que meter en la cabeza, y en el universitario ya nos hemos olvidado porque ya de líderes del mundo, ¿no? Ayer estaba precisamente en un seminario en la UNED hablando precisamente de la sostenibilidad dentro de las universidades, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo esos conceptos de sostenibilidad tienen que introducirse dentro también del mundo universitario, y los nuevos egresados, que serán los nuevos líderes del futuro y del presente, tienen que tener ya esa concienciación. Entonces, yo creo que esa parte es importantísima. Yo creo que la educación está hecho un papel importantísimo, creo que tenemos muy sentado, incluso la educación no formal, lo estamos viendo, y algo que los pedagogos hablamos mucho entre el currículum oficial y el currículum oculto, ¿no? El currículum oculto es aquello de lo que el profesor, la profesora te dice, pero que ella no hace o él no hace. Entonces dice, oye, este currículum oculto tiene que estar. Esto lo estamos viendo también en la sociedad. Carlos lo hacía referencia, de claro, si yo veo que mi ayuntamiento compra autobuses que son con bajas emisiones, o los coches que compran, etcétera, etcétera, o se riega de otra manera, eso también me está dando una parte de esa educación no formal, o incluso de esa educación informal, que nos permite saber que efectivamente estamos en eso. Gorka Spiu, que es un investigador sobre la sostenibilidad, él dice, y sobre las alianzas, él dice que siempre cambiamos en la vida porque nos pasan tres cosas. Una, porque vivimos un hecho vital, es decir, un accidente de tráfico, una muerte por cáncer, te hace cambiar tu visión del mundo. Dos, porque hay un influencer, sea el que sea, no solamente los de YouTube, sino cualquiera. Los Rolling Stone son unos influencers ahora que los hemos tenido por aquí en España, y entonces tú dices, oye, quiero ser esto. Cada vez tenemos más influencers o personas relevantes que están dando esos mensajes positivos. Y tres, porque el entorno en el que estamos está en esa misma línea. Entonces queremos ser parte de ese entorno. Cuando tú ves esa parte de currículum oculto de que tu entorno está así, tú ya no te pones a pensar, decir, oye, mira, voy a tirar la botella de papel. Dice, no, mira, perdona, esto ya tengo que hacer. Entonces yo creo que sí, la educación, tanto la formal como la no formal, y sin duda alguna esa informal. Carlos, Javier.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la educación tiene un papel clave absolutamente para todo y frente a la emergencia climática es determinante. Y además estoy convencido de que hoy los niños y las niñas son auténticos activistas o unos de los primeros activistas en el compromiso contra el cambio climático. Solo hay que ir a un centro educativo, ver los comportamientos de los chicos y las chicas y ver lo que se respira. En las aulas se respira activismo y se respira sensibilización frente a la emergencia climática y frente a la necesidad de comprometernos todos. Por lo tanto, la educación es un factor clave para seguir avanzando en ese cambio de visión que se tiene que producir. Creo que en las aulas se están haciendo las cosas, como estaba diciendo Mónica, muy bien, y creo que esa es la gran esperanza de futuro, porque frente a todo lo que estábamos diciendo hoy, creo que las generaciones futuras son quienes tienen la auténtica llave y la clave para revertir esta situación. No sé, Javier, si puedes aportar algo más. ¿Qué hace iWest Elche? Si alguna iniciativa relacionada con la educación. Pues en Aguas de Elche contribuimos a la educación desde la edad más temprana hasta cuando salen de la universidad o los que eligen la formación profesional. También les damos apoyo. Desde la educación primaria llevamos con ayuda de la Escuela del Agua un programa que se llama Ecología, con el cual tratamos de enseñarle los valores del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente a los niños y niñas de entre cuarto y sexto de primaria. Y también tenemos con apoyo de la Escuela del Agua una campaña muy interesante que es el STEM, ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, que además han participado 2 colegios de aquí de Elche en este curso que ahora acaba. Han participado 68 alumnas, también entre segundo y cuarto de primaria. Ofrecemos a estudiantes de formación profesional de las ramas que podemos nosotros en Aguas de Elche, que es desde administración hasta informática, telecomunicaciones, electromecánica, laboratorio, analistas de laboratorio, pueden hacer con nosotros sus 340 horas curriculares que les exige para obtener el título, y estudiantes de universidad que también necesitan prácticas con los másters o con los grados. Pues hemos tenido, por ejemplo, en el curso pasado hasta una alumna de la Universidad de Santiago de Compostela que estuvo haciendo el máster de medio ambiente, hizo las prácticas en el Club de Galvain. De Santiago de Compostela eligieron el Club de Galvain. Con eso yo creo que nos da ejemplo de lo que es el Club de Galvain, ¿vale? Pero también hacen prácticas con nosotros de la UPV de Valencia, pero evidentemente los más cercanos, la UMH en la Universidad de Alicante, también cuentan con nosotros y también hacen aquí sus prácticas. Una pregunta para Mónica, ya que tú tienes una visión transversal del tema educativo y formativo en cuestiones del agua, más allá de la generación formada de primaria, secundaria, incluso formación profesional, universidad, de ese tramo de universidad hacia arriba, es decir, el mundo profesional, ¿con qué os encontráis? ¿Con qué perfiles? Si también tienen concienciación sobre los efectos del cambio climático o no. Interesante pregunta. Para el ámbito profesional, la Escuela del Agua, por ejemplo, estamos colaborando desde hace un par de años en 2 proyectos europeos financiados por la Comunidad Europea, enfocados a identificar las competencias profesionales de futuro para acompañar a todas las empresas y a toda la sociedad en esa transición ecológica que nos requiere en los próximos años, ¿no? Es lo que llaman las green skills, ¿no? Las competencias verdes para identificar pues estas competencias, estos conocimientos y estas capacidades que requeriremos en nuestros profesionales dentro de unos años para acompañar a las empresas. Green skills, por ejemplo, en energías renovables, en eficiencia energética. Pues, como te comentaba, estamos participando en 2 proyectos, una más enfocada específicamente a sectores intensivos en consumo de recursos, como puede ser el sector del agua, y estamos mapeando, fíjate, todas las competencias necesarias para estos perfiles profesionales. Estamos mapeando también cómo están evolucionando las organizaciones, qué nuevas posiciones y nuevos lugares de trabajo se están dibujando, y
consecuencia de estas nuevas competencias que están incorporándose en el ESCO, estamos definiendo programas formativos para compensar todo esto, ¿no? Una curiosidad, ¿has convencido, ya que lo ha dicho Javier, que hace falta vocaciones para científicos, matemáticos, ingenieros? ¿Habéis convencido a alguien de que se ponga en la materia y que estudie esas profesiones o esas carreras que están un poco más, sobre todo en cuestión femenina, ¿no? Que a las mujeres les cuesta más estudiar eso? Por eso el proyecto de Aquastem que comentaba Javi, yo creo que es importantísimo, ¿no? Fomentar esas vocaciones científicas en mujeres que de alguna manera, de manera natural, ya tienen esta visión de cuidado por las personas, por la familia, y ahora lo que nos toca es cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Ayer era el Día Mundial del Medio Ambiente y lo que se pedía es esto, ¿no? Una sola tierra, vamos a tener que, más allá de protegerla, que cuidarla, ¿no? De ahí la importancia de fomentar en las jóvenes, en las chicas, estas nuevas posiciones y formaciones. Bueno, hemos analizado el tema educativo, hemos hablado de las grandes empresas, de esas dos velocidades que puede tener la sociedad. ¿Qué más podemos hacer? Fíjate, yo creo que, como he disentido antes con Carlos, ahora tengo que darle la razón con algo. Carlos decía efectivamente que lo que se trata también es de empoderar a la ciudadanía. Es decir, comprar en ecología o comprar agricultura de cercanía tiene un coste, producir esa agricultura tiene un coste, es decir, no todas las personas tienen acceso. Cuando hablábamos de la Agenda 2030, y lo he dicho muchas veces, la Agenda 2030 no es una agenda de subsidios, es una agenda de empoderamiento de la ciudadanía. Y ese empoderamiento económico, social, cultural, incluso político, lo que se trata fundamentalmente es de que todas las personas puedan ser parte de ese cambio y que además en la parte económica no sea un detrimento para que no puedan hacer su compromiso. Es decir, bueno, iba a decir una otra cita de Kant, pero si no voy a quedar demasiado pedante ya. Pero sí que es importantísimo de que esa libertad que cada uno para poder actuar tiene que estar sustentada en que podemos hacer aquello que queremos hacer. Yo creo que desde las administraciones, las empresas, toda la sociedad, tenemos que garantizar que todas las personas, como dice la Agenda 2030, nadie quede atrás. Y en ese nadie quede atrás, si queremos un cambio que verdaderamente sea exponencial y transformacional, como dice la Agenda 2030, de transformar el mundo para que nadie quede atrás, lo que tenemos que hacer es que todos sean capaces de poder participar. A partir de ahí es pensar el largo recorrido y actuar en el corto. Insisto, el concepto de Naciones Unidas es tiempo de actuar. No es tiempo de pensar, no es tiempo de pasar. Dice en el informe del año 2018 de Naciones Unidas sobre el avance de la Agenda 2030, establece que desde que la academia, desde las universidades investigan hasta que actúan las administraciones, pasan en torno a 100-140 años. Desde los primeros informes de cambio climático o del tabaco pasaron 100 y 140 años hasta que tomamos medidas. Hoy no tenemos 140 años para tomar. Es decir, el mundo va mucho más rápido y por lo tanto necesitamos actuar de manera urgente de todos. No sé si Carlos él ha mencionado el tema del empoderamiento ciudadano, no sé si en el caso de Elche los presupuestos participativos o alguna vez algún colectivo vecinal os ha propuesto algún proyecto para mejorar o para combatir el cambio climático. Bueno, estoy convencido de que sí. Es decir, bien sea a través de iniciativas concretas en los presupuestos participativos o bien sea a través de propuestas de actuación concreta, creo que la sociedad civil y dentro de la sociedad civil, el movimiento vecinal particularmente, tienen un grado de compromiso alto en la lucha contra el cambio climático, en el grado de concienciación frente a la emergencia climática y en lo cotidiano hacen planteamientos que están orientados a fortalecer nuestras estrategias. Por lo tanto, creo que sí, ¿no? En lo cotidiano podríamos decir que hay una alianza entre la sociedad civil, movimiento vecinal en particular y las administraciones, en este caso la administración local, para trabajar juntos en la lucha contra el cambio climático. Creo que, como estaba diciendo muy acertadamente Federico, que yo no disiento de él, al contrario, siempre suelo estar de acuerdo porque dice cosas muy acertadas, es tiempo de actuar y yo intentaba ligar esa idea con una sola tierra y una sola oportunidad. La oportunidad es esta. El tiempo de actuar es este. Tenemos una sola oportunidad y no la tenemos que dejar pasar. Y, insisto, es cosa de todos. Tenemos que estar todos y todas implicados. Mónica.
Por mi parte, para finalizar, en la línea que comentaba Carlos, no podemos esperar a que los jóvenes que están ahora en el sector primario y secundario y se están formando, que ya hemos dicho que están súper concienciados, lleguen a ser los futuros líderes. Hemos de actuar ya, no podemos esperar. Pues yo diría que es tiempo de actuar, pero además tenemos una ventaja, es que sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos lo que no tenemos que hacer. Por lo tanto, solamente hay que actuar con cosas positivas, dejando de hacer lo negativo y ya está, simplemente. Antes de finalizar y despedirnos, y ya que me ha surgido así de manera... Entiendo yo que también los fondos europeos son una buena oportunidad para aplicar medidas, actuaciones, proyectos y hay que aprovecharla. Transición verde, ¿no? Es decir, una de las líneas fundamentales de los fondos europeos precisamente está orientada a favorecer la transición hacia la sostenibilidad y por lo tanto multitud de proyectos entroncan con ese objetivo y desde nuestra ciudad y además en colaboración, trabajando juntos con Aigües d'Elx, tenemos proyectos con esa finalidad y con ese objetivo, por supuesto que sí. Fíjate qué importante, es decir, efectivamente para los temas de cambio climático se necesita dinero, sin duda alguna. Han venido los Next Generation. Pero claro, es además incentivar y desincentivar. Es decir, los Next Generation, el 30% tiene que estar destinado a políticas medioambientales, a ese pilar 1 de esos 4 pilares que tienen los Next Generation. En España estamos sobre el 35%. Pero claro, es que el otro 70% no puede afectar de manera negativa contra el cambio climático. Y además tú tienes que firmar, nosotros acabamos de ganar un concurso del Ministerio de Cultura y tenemos que firmar un compromiso que las actuaciones que vamos a realizar no van en contra del medio ambiente. Por lo tanto, quiere decir que hay de esos 70.000 millones el 30% que afectan directamente al cambio climático y a la mejora del cambio climático, pero es que el otro 70% no puede hacer de manera distinta otra cosa que no sea que apoyar el cambio climático. En los años 80 esto es un cambio muy importante, por los años 90, la Unión Europea destinaba, por cada euro que se destinaba a las energías renovables, se destinaban 64 al carbón. Claro, es decir, ¿había pasta? Sí, había dinero, que se trata de revertir esa situación. Y en esto, por ejemplo, lo hemos visto, incentivamos 30%, desincentivamos, nada puede afectar al cambio climático. Muy bien, pues muchas gracias Federico, Carlos, Mónica, Javier. Ha sido un placer compartir este diálogo con vosotros dentro de la iniciativa Climas para el Cambio. Gracias a Aigües d'Elx y a Hidracua por haber permitido este debate. Gracias y buenos días a todos. Gracias. Y aquí termina este programa especial donde nos hace un poquito volver a pensar y pensar en lo que estamos haciendo cada día y qué realmente podemos contribuir nosotros en nuestros hábitos diarios a frenar el cambio climático. Gracias por estar con nosotros en Elche 7 Televisión.